Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios Pesos Pesados. Óyeme. Estoy contento. ¿Tú estás contento? Estoy hoy? contento. Tú sabes cuando tú llegas a un restaurante que tú ves el menú y tú sabes que los 3 tiempos van a estar buenos. Ajá. Oye, pero Yo me siento así hoy. Te fuiste así. Estoy optimista. Un saludo a Patty que no nos acompaña hoy, lamentablemente. Hay un brote de influencia en su casa. Pero nada. Pero ella está contenta también, estoy seguro. Ella está contenta, pero ella está sufriendo que no esté aquí. Ella está sufriendo. Ella me escribió que cómo va a ser, no puede ser, porque lo habíamos planificado hace mucho tiempo. También le quiero dar un saludo a la gente de Patreon. Oye, esa comunidad va creciendo. Ya tuvimos nuestro primer encuentro también, una cata muy cool. Mucha interacción ahí en el grupo. La verdad que está bien chévere. Mucha interacción y para esta temporada hay mucha sorpresa para la comunidad pesada. ¿Y cómo se ayuda a la gente? De repente, que necesita a alguien de recursos humanos y... Se está convirtiendo en una página más clasificado. Es un clasificado, mejor dicho. En Farmacia Los Hidalgos celebramos con orgullo 5 décadas de servicio como la cadena de farmacia más confiable y con mayor trayectoria al servicio de los dominicanos. Confiabilidad, compromiso y excelencia han sido los pilares que han acompañado en este camino. Cumplimos estos 50 años mirando hacia el futuro con esperanza y optimismo, guiados por un propósito, cuidar vidas, haciendo más fácil y seguro el acceso a la salud y el bienestar. Farmacias Los Hidalgos, un legado de salud. Para los que no se conforman, para los que siempre buscan más, para los que construyen su propio éxito existe Autotrust, destino premium para vehículos Toyota y Lexus. Te ofrecemos una selección incomparable, la garantía de marcas líderes en el mercado y un servicio postventa que asegura tu tranquilidad a largo plazo. Nos diferenciamos por nuestra atención al detalle y entender que tu tiempo es oro. Tú pones la meta, nosotros la máquina que te llevará a ella. Visítanos en nuestra página web autotrust.com.do o en nuestro showroom y siente la experiencia Autotrust. Blue Mall Santo Domingo, un lugar donde se reúnen los verdaderos pesos pesados, de los negocios, de las compras, de la gastronomía. Blue Mall Santo Domingo, el destino de experiencias únicas y las marcas más exclusivas. Everything happens here. Síguelos en @BlueMallSD. De la pantalla al circuito, gana un viaje a Brasil y siente la adrenalina en vivo. Por cada consumo de 15,000 pesos o su acumulado en tus tarjetas de crédito Banreservas, generas un boleto electrónico con el cual participas para ser uno de los 2 ganadores con un acompañante para una experiencia automovilística en Brasil. Genera el doble de boletos al registrarte en nuestra página web mastercardblackbanreservas.com. Promoción válida del 1 de junio al 31 de agosto del 2025. Consulta las bases del concurso en banreservas.com. Hoy tenemos un super episodio. ¿Qué tú crees, Javier? 100%. Me encanta cuando tenemos una entrevista donde al final vamos a tocar una marca que está en la sangre de todos nosotros. Tiene dueño privado, pero es una marca dominicana. Es una marca que está En el ADN. Una marca con ya 60 y tantos años, fundada en el 1963, con una huella a nivel nacional muy importante. Siempre apela a una pregunta. ¿Quién va a lavar? La responderemos al final del episodio. No, yo quiero saber de dónde salieron todas esas cosas tan cool. Porque de verdad uno nació con eso, se crió con eso y sigue teniendo una huella mega importante en el mundo de los electrodomésticos. Y aquí tenemos a su fundador. Estamos hablando de Radio Centro. ¿Tú lo quieres presentar, Javier? Bueno, debería hacerlo. Aquí tenemos al fundador y actual presidente de Radio Centro, a don Isaac Ruttman. Bienvenido. Bienvenido, don Isaac. Muchas gracias. Para nosotros, de verdad que es un honor tenerlo por acá. Tenemos ya unas semanas, unos meses, tratando de que esto se dé. Y de verdad que tenemos mucho afán en conocer la historia, en conocer cómo se funda esta empresa, cómo era el momento sociopolítico en aquel momento y partiendo de que nace en el 63, muy cerca de su fundación, vino un gran problemón a nivel país. Cómo sobrevivieron eso y cómo han venido sobreviviendo todos los retos que han tenido en todos estos 62 años, 63 sí. años. Definitivamente es algo que nos llama la atención. Nos llama la atención también que ustedes son gente súper bajo perfil y eso nos encanta porque entonces traemos gente que con historias que no necesariamente todo el mundo conoce, pero sí tienen una huella que nos ha marcado de una manera u otra a todos los dominicanos, ya sea con las marcas que importan, ya sea con las marcas que son propias.
que definitivamente yo no creo que haya un dominicano que no haya tenido interacción con algún producto que ustedes ha pasado por la mano de ustedes o ustedes han proporcionado para que esté disponible aquí en el país. También queremos conocer de dónde sale, don Isaac, de dónde sale, cómo fue esa crianza, cómo fue esa parte familiar y cómo va evolucionando hasta llegar ya a esta parte profesional. O sea que el terreno es suyo, dele para allá. Bueno, vamos a ver si nos acordamos de todo. Mis padres emigraron de Polonia en los años 1935 a Cuba. Yo nací en Cuba y mi padre era sastre en Europa. Y en aquella época, cuando tú emigrabas, era que un familiar te traía y después tú reunías y traías a la esposa, te pasabas 2 o 3 años hasta que podías pagarle el pasaje. Y la época en Europa en esos años era terrible, todo el mundo quería salir. Y él empezaron y trabajó muchísimo, él y mi madre, y levantaron una industria bastante grande de confección de ropa, de trajes de hombres sobre todo. Eso duró hasta que llegó el señor Fidel, y a pesar de que esa industria había sido creada ya dentro de la revolución, porque mi padre había salido de una sociedad y él entendía de trabajar, y todo lo que hizo fue todo el dinero que consiguió ya con Fidel en el poder, inició esa industria. No obstante, por razones del sistema y cosas, hubo momentos en que él se enfermó, los mandamos a los Estados Unidos. Yo tengo un hermano mayor, mi hermano se casó, tenía un bebé, también se fue y me quedé yo último. Con una fábrica de 200 y pico empleados y yo con 21 años, 22 años. ¿Y usted llevaba esa fábrica? En Cuba. Sí, y no fue fácil y salí vivo de milagro, pero eso es otra historia. Entonces voy a Miami. En Miami tengo, al lado de la fábrica había un señor que tenía una imprenta, éramos muy amigos y nos juntamos en Miami y pusimos una pequeña imprenta. Resulta que a él yo le decía, Ñico, ya abre la maleta, tú no vas a volver a Cuba mañana. Y llegó un momento en que me cansé, dije, no, esto no va a prosperar. Gracias a un amigo de mi padre, me voy a New York a un negocio de fotografía. Ellos hacían fotografía de fiesta. Yo de eso no sabía nada y el inglés era malísimo. Pero me pasé ahí 2 o 3 semanas hasta que le dije a él, mira, yo sé que me tienes aquí por un favor, yo me voy. Cogí un periódico y me conseguí un trabajo. Fui a trabajar a un negocio que vendían lámparas, chandeliers, de esas con muchas cositas. Éramos como 6 o 7 trabajando ahí. Y ahí me pasó una experiencia que fue muy interesante para mí. El almacén ese era un desorden. El 8 estaba al lado del 40, el 70, y yo me pasaba el día entero caminando tratando de encontrar las cosas. Le digo al foreman, que era un americano, vamos a organizar esto, y él me dice, yo sé dónde está todo. Pero yo no. Un día estoy yo empacando unas lámparas de esas, las empaco, a las 2 horas me dice él, esa lámpara va a llegar toda rota. Pero tú lo viste porque no me lo dijiste. No, yo tenía trabajando 2 o 3 semanas, ya tú debías saber. Eso fue demasiado para mí. Fui arriba al 2º piso, el negocio era de 2 hermanos, y le digo, liquídeme, yo me voy. Pasa uno de los hermanos y me pregunta, ¿qué te pasa? Y le digo yo, bueno, yo no estoy acostumbrado a esto. Entonces me dice, ¿tú sabes lo que pasa? ¿Por qué quiere este señor que tú te vayas? Porque aquí tú eres el único que lo puede sustituir. Tú te vas y yo le dije, no. Volví abajo. Todavía después de 60 años me emociona esto. Pero fue una experiencia muy importante porque me di cuenta de muchas de las cosas que sucedían y de que tú tenías que amarrarte los cinturones y afrontar. Duré unos meses allá
mi padre me rescataron porque yo parecía un fideo. New York, en el invierno. Y estamos en Miami. Y mi padre no quería empezar un negocio en los Estados Unidos. Y decidió venir a República Dominicana a montar la fábrica aquí. Yo vine con él y los permisos eran una letanía, no se acababan, había que industria y comercio. Y él se fue, yo me quedé, tenía un solo amigo y daba vuelta por la ciudad, me estaba volviendo loco, no hallaba qué hacer y noto que se están vendiendo radios transitores en varias tiendas. Coincide con que el suegro de mi hermano trabajaba en Miami en una compañía que distribuía los radios Hewlett. Y le pido prestado un dinero a mi madre, voy y compro 100 radios modelo, 150 del otro, y los compro y los embarco aéreos en aquella época y iban al lo que le llamaban el coli postal, que era frente a la Ceiba de Colón, que hoy en día es el Museo de la Tarazana. Okay. Ahí estaba la aduana. Saco la mercancía. Entonces empecé a vender, alquilé un local, Las Damas, esquina a la iglesita, que está ahí en Las Damas. En aquella época eso eran unos almacenes con unas puertas que venían de un barco que se había hundido, unas puertas de hierro inmensas, y tenía 2 locales ahí alquilados que era vecino de la iglesita. Un empleado compraba, vendía, viajaba a Miami todos los fines de semana, compraba más mercancía, y ese fue el inicio de Radio Z. Y al inicio, o sea, a nivel comercial, de decir, yo voy a vender aquí, ¿qué tan difícil fue? ¿La gente llegó? Bueno, es que yo estaba... ¿Había mucha tienda de eso, no? No había mucha, pero estaba un paso adelante porque mientras lo que importaban lo traían de Puerto Rico, que había ido, en aquella época era Japón. El gran fabricante era Japón. Ellos importaban de Japón a Miami o a Panamá y alguien los llevaba a Puerto Rico. Entonces yo compraba directamente en Miami al importador y tenía siempre buenos precios y buenos artículos. Es increíble aquellos radios grandotes que habían de 6 transitores, AM solamente, con pilas de foco, los famosos de billetero. No sé si ustedes se acuerdan, cuando usted veía un billetero, lo veía con su radio pegado al oído. Después estaban los pequeñitos, que eran los del Play. Y eso eran baratísimos. Hoy en día yo tengo todavía algunos radios de esos que he conseguido comprando los pósteres y funcionan. Qué importante. Tiene 60 años. En esa época el radio era el medio. O sea, el medio. Mire, el radio fue una revolución para este país. Trujillo había muerto hacía muy poco. El campesino nunca había oído una noticia, porque los radios eran aquellos radios grandísimos de madera, de tubo, que eran eléctricos. Entonces el campesino nunca había oído un radio. Y este país se politiza gracias al radio. Ahí se hizo todo el mundo político, oyendo los programas de radio. Y fue una gran revolución. Nunca le han dado mérito a lo que el radio hizo por el avance de este país, pero se vendieron cientos de miles de radios. Nadie tenía un radio. Es más, si usted tenía un radio, y eso lo averigué yo después, estaba registrado, sabían quién tenía un radio. ¿En serio? Por lo tanto, no mucha gente podía comprar un cajón de aquellos grandes de madera de tubo, que eran carísimos, o tenía el valor de tener un radio para que no lo estuvieran chequeando. Increíble. Óyeme, uno habla hoy en día de podcast y demás. Sí, pero sí. Y eso, que ya había televisión. Pero el acceso me imagino que era mucho más limitado aún. Sí, ya televisión sí había, pero era caro. Yo recuerdo los televisores 12 pulgadas blanco y negro. Ese es el 32 en colores de hoy en día, era el 12 pulgadas blanco y negro. Después fue evolucionando de 12 a 13, 15, 17, 19, y ya hoy damos por 115 pulgadas. Wow. y en ese momento, usted mencionó que era usted y un empleado. Sí.
Pero había que ir a buscar mercancía todos los fines de semana. Bueno, yo viajaba todos los fines de semana. Ahí conocí a mi socio futuro, que le encantaba estar también yendo y viniendo a Miami. Y un día me invita a almorzar a su casa. ¿Qué tú estás haciendo? Bueno, donde vive, yo vivía en el hotel comercial. Entonces me dijo, no, mira, me alquiló una habitación en su casa. Él estaba casado, tenía solamente la esposa, todavía no tenía la hija. Y ahí estuvo un tiempo. Después me casé y después estuve viviendo ahí con mi señora hasta la revolución. ¿Qué pasa 2 años después de usted haber iniciado? Inicia en 63 y viene la revolución de 65. Sí, la revolución por poco nos destruye totalmente. El negocio estaba a una cuadra de la fortaleza Osama, que fue atacada, y el área fue saqueada. Radio Centro fue saqueado totalmente durante esos días. Se salvó un poco de mercancía que los constitucionalistas rescataron y lo llevaron a la iglesia de la Mercedes, uno que está al final de esa calle. Y ahí pudimos recuperar cuando los americanos tomaron la barcaza del río y limpiaron esa zona. Eso era increíble. Usted veía esa ciudad, no veía un alma. Toda esa parte de la ciudad no había un alma. O sea, usted diría que ese fue su la segunda fundación de Radio Centro, su segundo inicio. Sí, tuvimos suerte porque parte de la mercancía que nos llegó en un barco que llegaba al muelle de Santo Domingo, en aquella época era Santo Domingo, no existía el multipuerto. El barco lo desviaron a Asua y pudimos ir a la aduana de Asua y pagar los impuestos y sacar parte. O sea, todo esto hay una guerra aquí, te andan a traer su mercancía para Asua. ¿Y cómo se vendía? ¿Y a dónde se vendía la mercancía? En el malecón a los soldados brasileños, hondureños. Esa gente compraba en radio de todo tipo. Esos fueron los clientes. En el medio de la revolución usted siguió vendiendo. Bueno, es que la revolución era la parte que estaba cercada. ¿Entiendes? Y, bueno, ahí tuvimos también otros sustos, ¿no? En la revolución. Se nos ocurrió un día ir a San Francisco de Macorís y yo iba con un empleado que era cubano también. Y cuando vamos a entrar a San Francisco de Macorís, nos paran los guardias y ustedes quién son y le sacamos la identificación que tenía. Cubanos, para el cuartel. Ay. Y entonces me dice uno, bueno, el que entra al cuartel no sale. Uy. Que parece que el jefe de ese puesto no era fácil. Estamos hablando plena revolución. Ahí nos tuvieron sentados horas y horas y horas de nada. Por fin viene uno y un teniente y nos dice, estos son los dos cubanitos. Sí, ustedes se la van a ver mal. Bueno, le digo, mire señor, nosotros vivimos aquí, estamos organizados, por favor, llame a fulano, ciclano, los clientes nuestros y pregúntele por nosotros. Y ahí nos salvamos. Gracias a la referencia que le di. Sí, a que éramos conocidos. ¿Y en ese momento Radio Centro era un negocio minorista o ya tenían esa visión? Radio Centro siempre fue mayorista. Desde un inicio. Siempre fue mayorista. Vendían al por mayor y dentro... Bueno, está hablando de que iban para San Francisco, o sea que... No, porque eran clientes al por mayor. Pues, cubríamos toda la isla. Teníamos vendedores, después fueron vendedores. En aquella época lo hacíamos nosotros. Pero tenemos vendedores en todo el país. Hoy en día tenemos 2 oficinas principales, Santiago y aquí, y tenemos 4 almacenes desparramados por la ciudad. Que la emblemática en Miraflores, sí, no sí. Ahí estamos el proceso de llegar ahí llegó a pasar por 4 o 5 distintas localizaciones. Que la vamos a conocer ahora. Y yo me pregunto, luego de la revolución, ¿qué entonces comienza a suceder con usted a nivel personal, pero también con Radio Centro ya como empresa? Nos diversificamos cuando nos mudamos a que hoy no existe, que es donde está parte de los edificios gubernamentales que están frente al palacio. Ahí estuvimos y ahí empezamos a importar línea blanca, que quiere decir refrigeradores, estufas, etcétera, de italianas. En aquella época China no existía. China, nada. No.
Había ya pasado Japón, había pasado Corea. Ya lo que hacían Corea era el que tenía el auge en televisiones y en audio, pero empezamos a importar. Hubo una época en que montamos una industria de estufas. Nosotros teníamos en Jaina una planta que esmaltábamos y hacíamos las estufas completamente. El problema que tuvo esa planta es que era eléctrica y el consumo eléctrico era, bueno, aquí la electricidad siempre ha sido carísima. Entonces, después de eso se quitó, empezamos a fabricar botelleros, los botelleros para los colmados. Los empezamos a fabricar, lamentablemente la fábrica se nos quemó en enero del año pasado. ¿Los anaqueles de hierro? No, los chests, los freezers. Los freezers acotados. Freezer no, porque no puede llegar a la temperatura de congelar, eso es para cerveza. Hay que vestirla de novia, pero que no se pase. Los exhibidores. Los exhibidores. ¿Las neveras? Sí. Las neveras. No, botelleros. Son para enfriar cerveza específicamente. Es el que está acostado. Sí. Que tú abres, que en todos los lugares lo ves, en todas partes. Y ya en ese momento, ¿ustedes tenían marcas que eran exclusivas? Mire, ¿O ustedes iban variando? Una de las grandes habilidades de mi desaparecido socio, que murió hace un par de años, fue que él insistió mucho en que las marcas fueran exclusivas. En aquella época era fácil que una buena marca te diera la distribución exclusiva si tú eras bastante grande. Y hoy en día hay una gran protección a las marcas. Si uno tiene una marca y la tiene registrada bajo contrato en el Banco Central, es muy difícil que te la quiten, y si te la quitan te tienen que indemnizar por todos los años, por todo el esfuerzo, por todo lo que has gastado. Hoy en día ya ningún chino te da una marca exclusiva, ni nadie, porque conocen esa ley y ya es casi imposible conseguirla. Nosotros logramos reunir muy buenas marcas de primera, y algunos de los chinos que surgieron después, creo que tenemos, TCL es marca número 1 en China, en televisión. Compite, no menciono la competencia, ¿no? ¿Verdad? Yo te dije algo muy curioso, que usted no tiene competidores. Tenemos. Hay muchas aves de paso, hay mucha gente que cree que ese es un gran negocio, y entonces entran, se pasan 1 o 2 años, pasan los tormentos y después se salen y desaparecen. Pero siempre lo hay. Debe ser un sector bien vivo. Sí, hay muchos irregulares también. Que al final hay que competir con ellos también. Mire, yo lo digo más que nada porque el cliente va y compra ahí también. Yo pongo un ejemplo, y es el caso de las lavadoras. Las lavadoras de más de 10 kilos pagan un arancel mínimo muy bueno del 3%. En ese mercado nosotros controlamos el 52-53% de todo lo que se importa. ¿Pero por qué? Por eso, porque no hay subvaluación, no hay nada, porque no vale la pena, no hay donde hacerla. Uh-huh. No hay necesidad de hacer la trampa. Entonces, en eso somos poderosísimos. Y en otros artículos también, que son por grande o lo que sea, que es la misma cuestión. La competencia es con televisores reconstruidos de los Estados Unidos, que te lo venden como nuevo. El famoso refurbished. Refurbished, tiene otro nombre, sí. Los refurbished, y engañan al consumidor porque no te dicen que son usados. Y en los Estados Unidos la política de muchas tiendas es, tú le llevas el artículo, tú dices, esto, me cansé de esto, ¿no? Y la tienda, como no le importa y se lo devuelve al fabricante o al distribuidor, te da uno nuevo. Y entonces, ¿a dónde van a parar esos usados? A esa gente que los reúne y después los vende en Miami, en cualquier parte. Y qué bueno que usted menciona eso, porque ojalá no me equivoque. Yo creo que no sé si es un eslogan o algo, y ustedes a nivel de comunicación siempre menciona mucho el tema de la calidad. Somos la calidad. Somos la calidad. Yo sabía que había algo por ahí. ¿Qué tan importante ha sido esto, esa parte de la calidad? ¿Qué tan presente está en la toma de decisión? Le voy a hacer un cuento para que se rían. Uno de los primeros clientes hace 60 años, que cuando estábamos en Las Damas, viene y se pasa como 1 hora dando vuelta con un radio, lo prueba, lo huele, hizo de todo con el radio. Cuando por fin se decide y se lleva el radio,
le digo, me dice, ¿y esto tiene garantía? Y yo le digo, sí, hasta que se rompa. Y el tipo me dice, qué bueno. Y le dije yo, y además tiene todas las estaciones de moda. El hombre se fue encantado. No existía la garantía. Aquí la garantía era prácticamente nada. Hoy en día sí, hoy en día se dan 2, 3 años, 10 años en algunos artículos. Y el público se ha vuelto muy exigente, pero el consumidor también es muy exigente. Y eso es algo que el consumidor a veces no se da cuenta, que debe comprar un producto original y garantizado por alguien que lo garantice, no por alguien que al otro día no existe. Lo barato sale caro. 100%. Y más en esta época que ya muchos productos tienen una obsolescencia programada, la calidad de los materiales no necesariamente son los mismos de aquella época. Muchos de esos radios seguro estaban hechos para que duren 15 años, 20 años. Y eso va evolucionando. Y tener ese respaldo de una empresa que tiene ya toda esta experiencia, que tiene... Un hombre que cuida una reputación y una fuerza también detrás. Somos la calidad. Eso olvide. Yo quiero volver a esta década de los 70. En la década de los 70, ya post-revolución, comenzamos... ¿Qué retos se encontraron ahí o qué hitos sucedieron entre los 70, quizá a principios de los 80? Esa fue una época de mucho crecimiento. El país mejoró. Fíjense, los electrodomésticos, salvo algunos que no son realmente tan utilitarios, son prácticamente un artículo de primera necesidad. Porque si usted no tiene una nevera, anda loco. Si no tiene una estufa, anda loco. No te puedes casar si no tienes una estufa, y agrégale el colchón también. Pero bueno, no vendemos colchones. Pero eso es lo básico. Comer y después tener eso. Entonces a veces la necesidad se traslada a unos meses o un año después, cuando uno tiene los recursos para hacerlo. Pero siempre existe la necesidad de ellos y de reponerlos, aunque duran demasiado. Y yo me pregunto, o sea, ¿cómo te hablas de que en esa década de los 70 hubo mucho crecimiento? Me imagino que integraron, o sea, trajeron nuevos productos. ¿Cómo era ese proceso de saber qué producto puede ser innovador, qué producto salió en tal lado? ¿Qué marcas? No había internet en esa época, pues uno salir, hacer investigación y sentarse. O sea, ustedes viajaban con cierta frecuencia a ver, en esa época habían ferias. ¿Cómo funcionaba esa dinámica? Sí, con regularidad viajábamos a China, y a China nos pasábamos 2 y 3 semanas a China me miento, a Japón. Primero los viajes eran a Japón y se pasaba uno hasta un mes allá, porque el japonés tenía algo curioso que te preguntaba, ¿qué día usted se va? Y entonces ellos no resolvían nada hasta el último día que tú estabas presionado con irte. Fueron siempre muy inteligentes. Esa era la época en que usted no veía a un japonés si no lo veía detrás de una camarita fotografiándolo todo. Porque el japonés, a diferencia del europeo o del americano, no desarrolló productos en esa época, sino que copió. Y de lo que copió, lo mejoró. No tenía costo de desarrollar el producto, que es muy costoso, y de ahí arrancaron, y por eso cogieron ese grandísimo auge que cogieron los productos japoneses, y muy buen nombre porque siempre fueron de muy buena calidad. Y en esos viajes, ¿cómo eran esos viajes? ¿Qué se hacía ahí? O sea, uno se... Mal. Uno no estaba acostumbrado a la comida, no tenías nada que hacer. Te veo mañana, te veo después, a lo mejor te sacaban de noche a ir a cenar a un sitio, pero no era nada muy buenos recuerdos. Sí, una vez nos invitaron a la feria de Japón, que hubo una feria grande, y ahí vimos, pero después que tú ves 2 pagodas, las viste todas, ¿no? Después que ves 2 templos, ya los conoces todos son iguales. Interesante, porque, oye, y había que ir, porque no había de otra manera de poder... Y nos pasábamos demasiado tiempo, porque es que ellos a propósito te llevaban al límite del desespero. Y ahí negociaban precios. Sí, el último día, a la última hora hablamos de precios. Son tantos, by the way.
En esa misma década de los 70 vino el huracán David, me parece. Sí. 78 o algo así. ¿Qué sucede ahí? Porque me imagino que eso fue otro reset. Ahí se resetearon nuevamente y me imagino, no sé qué pasó. No tuvimos mayores problemas con eso, pero claro, la economía del país sufre mucho. Desde que la economía sufre y las ventas caen, pero el Radio Centro siempre fue una compañía muy sólida, porque es prácticamente imposible con el costo del dinero aquí tú trabajar con dinero del banco. No hay forma, porque tú ganas mucho menos de lo que pagarías por intereses. Y en el negocio de por mayor es volumen. Si tú no tienes un volumen grande, tú no sobrevives porque el beneficio es pequeño. Y a todo esto, que ustedes se sientan a negociar con los japoneses, me imagino que trabajaban ya la parte contable de la empresa. ¿Cuál era el background, cuál era la base, digamos, que usted tenía para saber, mira, tenemos efectivo o no tenemos efectivo? Que es algo que todavía hoy en día mucha gente no termina de entender. A veces confunde el dinero de la empresa con el propio, pero ese dinero lo necesitamos para inventario futuro. Bueno. O sea, ¿cómo se manejaba en aquella época eso? ¿Y qué tan conscientes estaban ustedes de la buena práctica en ese sentido? Radio Centro siempre fue muy cuidadoso de su crédito. Y las órdenes son pagarle 2 o 3 días a los suplidores para que el dinero le llegue un día antes. Y eso ha dado muy buen resultado. Cuando empieza China, por ejemplo, todas las compras eran con cartas de crédito. Nadie tenía crédito, a nadie le fiaban un centavo los chinos. Con el tiempo y conociendo las empresas eso ha ido cambiando y hoy en día pues hemos luchado muchísimo. Hoy mismo teníamos un chino y todavía nos estamos matando con él porque dentro de una misma corporación, una división te da 60 días y la otra no te queda más de 45. Y no hay lógica en que eso suceda, pero así son los chinos. Pero los chinos tienen cosas muy interesantes, a veces te dan mucho soporte en publicidad, cuando un artículo no se está vendiendo bien, tienen que ayudarte con los precios, lo hacen. Tienen un sistema muy distinto al que había antes. Por eso es que se han metido tan fuertemente. Para apoyo publicitario y lo que fuese. Sí. Y en aquel momento con Japón, ¿cómo era? O sea, yo me hago la pregunta, ¿cómo se pagaba? O sea, ¿había un banco, había que irse a Estados Unidos para poder hacer una transferencia o un cheque? ¿Cómo era? De eso, yo me pregunto de mucho. Eso no me acuerdo. Oye, debía ser difícil. Bueno, de eso no me acuerdo, pero nosotros éramos parte de un grupo radicado en Miami, de un señor que los conocíamos, mi socio que era mayor que yo lo conocía de Cuba, teníamos una buena relación con él, y él tenía la distribución, por ejemplo, en Toshiba, que era lo que importábamos en aquella época, para toda Centroamérica. Entonces nosotros éramos un bloque que íbamos y comprábamos en conjunto. Y eso muy importante con los orientales porque te da fuerza de compra. Si tú eres un cliente pequeño, ni te miran. Si tú eres un cliente importante, es otra la historia. Y por eso es que tuvimos con ellos, y no me acuerdo si teníamos crédito o no, honestamente no me acuerdo de eso. Quizás sí, pero o cartas de crédito que sabría que son muy costosas desde aquí. Pero eran otros tiempos. El japonés es mucho más serio en su negociación. El chino también. El más rebaloso es el coreano. y ahí yo me pregunto, o sea, y entrando ya a la década de los 80, primero, en la década de los 80, ¿cómo se veía Radio Centro? ¿Qué tanto había crecido? ¿Qué tanto empleado teníamos? ¿Cuál era la huella a nivel nacional? ¿En qué año nos mudamos al edificio nuevo? ¿Qué cabeta acá? 75. 75. Ahí aprovechamos Balaguer con la intención de que se hicieran edificaciones. Pasó una ley que si la obra valía más de $1 millón, estaba exonerada de pagar ciertos impuestos y tenía X años que no pagaba tampoco ciertos impuestos. Y ahí aprovechamos y construimos lo de Miraflores.
pero tenemos muchos años ya en Miraflores y ha crecido. Originalmente era una nave, hoy en día después fue la número 2, después conseguimos la número 3 y ya no tenemos para dónde crecer. Después nos fuimos a Herrera. En Herrera teníamos un almacén grande. Y ahora en este momento, y después después vino Santiago, que es una sucursal que se maneja sola por sí mismo. Y hoy en día tenemos 3 almacenes más adicionales alquilados. Y en el 75, cuando hicieron esa mudanza, ¿ya ustedes eran líderes del mercado o era una empresa grande? ¿Cómo se veía Radio Centro? Vamos a una pausa, porque cuando tienes 1000 cosas andando, no puedes estar adivinando cuándo va a llegar el paquete que pediste. Por eso nosotros usamos Tupac Courier en mi casa y en la oficina. Rápido, confiable y mejor aún se adaptan a tu ritmo. Tienen un servicio personalizado de verdad. Ellos entienden lo que uno necesita. Tupac Courier, el courier que te trae un paquete de ventajas. En Mr. Home, desde nuestras 6 oficinas comerciales, brindamos asesoría inmobiliaria para todo el país. No importa si quieres comprar, vender, alquilar o invertir, Mr. Home tiene un asesor especializado para ti. Síguenos en Instagram, @MrHomeRD. Con Mr. Home, la llave está en tus manos. Muchos de nuestros invitados y nosotros también necesitamos espacios como The Recovery Spot, donde ejecutivos encuentran no solo recuperación física, sino claridad mental para tomar mejores decisiones. La semana pasada estuve en The Recovery Spot y salí renovado después de un Red Light y Ice Bath. Si eres de los que carga con muchas decisiones difíciles al día, tú necesitas esto. Síguelos en @The Recovery Spot RD. Siempre, por ejemplo, en lavadora yo creo que siempre no tuvimos menos de un 30 o 40 en un mercado que hay 50 importadores. E inclusive muchas tiendas importan directamente para ellos, que también nos restan ventas. Pero sí, y los momentos, Toshiba fue extraordinario. Ahora Daewoo, ¿quién va a lavar? Daewoo es la lavadora más vendida, no es la más barata, pero es la más vendida y es la mejor posiblemente. Y muchos productos, tenemos productos que tienen 60 años como Oster. Entonces Oster entra en refrigeración y estufa y lavadoras y el público conoce la marca y ha sacado un producto muy bonito, muy llamativo y Oster se está vendiendo tremendamente. Volvimos a traer Toshiba hace unos meses y la acogida es, Toshiba, sí, mándame. Así que ese es más o menos, después tenemos mi idea de entre los chinos y TCL, 2 monstruos. En esa relación hablamos ya de, digamos, el fabricante, cómo, bueno, tenía que irse a Japón, un mes, y la técnica de ellos de esperar el último día para poder, digamos, que trabajar el tema de precio. Ahora yo quiero voltear la tortilla y hablar de ustedes como mayoristas. ¿Qué desde un inicio, y quizás podemos hablar también del presente, qué es importante para el cliente que compra al por mayor? ¿Qué ustedes, o sea, pues yo me pregunto, o sea, si el negocio es más de empresa a empresa, B2B, ¿cómo yo enamoro a ese cliente? ¿Cómo ese cliente sigue siendo fiel a mí? ¿Y qué ustedes han hecho que ha sido quizá una muy buena práctica que siga habiendo esa lealtad 62 años después? Mira, muchos de esos clientes empezaron con nada, con un pequeño crédito que se le fue dando y se le fue ampliando y fueron creciendo y muchos de ellos han crecido a niveles increíbles y nos reconocen esa ayuda que le dimos. Pero la realidad es una gran variedad de productos, estar muy competitivo y unas grandísimas facilidades de crédito. Las facilidades de crédito nuestras a nuestros clientes al por mayor no las tiene nadie. Porque si tenemos el dinero, si tengo la mercancía en el almacén, yo prefiero que el cliente la tenga y la vaya vendiendo. Y siempre hemos tratado de trabajar así. Es muy raro que tengamos problemas con un cliente. Quizás que no nos pague 2 o 3 al año sería mucho, no creo. Según nos necesitan además. Entonces, hay un cliente que dice que el primer peso que entra es para Radio Centro. Y es entendible porque en realidad necesitan los productos.
Y al final, o sea, por lo que voy escuchando, o sea, es un negocio que la parte financiera es crucial. Sí. O sea, lo que yo termine negociando con mi importador se va a reflejar también en la relación con mi cliente. Hay que tener mucho capital. Mucho capital y para poder traspasar también, porque ese crédito sale del pulmón de ustedes al final del Sí, día. bueno, no, es un negocio, mire, mucho almacenaje, mucha capacidad de transporte. Tenemos que mandar mercancía de jabón y a todas partes del país y la gente lo compra hoy y lo quiere ayer. Así que es bastante logísticamente complicado. Mucho espacio, tenemos artículos que cogen muchísimo espacio. Hay otros, los televisores y eso, por ejemplo, hoy en día un televisor es nada, es una galletica, pero un freezer es del tamaño, lo hay del tamaño de esta mesa. No, y me imagino hoy más que nunca saber cuánto y qué comprar con riesgo de obsolescencia tecnológica, lo rápido que avanza la cosa, o sea. Sí, hay que siempre estar adelante, hay que estar al frente. A veces no hemos dormido, cuando por ejemplo salieron los famosos air fryer, eso. Yo le dije, bueno, esto no va a durar, pero después que vimos que tenía un tiempito, nos dimos cuenta que era bueno. Hoy en día hay un fenómeno que es las lavadoras que tienen arriba una secadora más pequeña, el combo que le llaman. Eso hoy esa es la novedad. Siempre uno tiene miedo que la novedad pase. Entonces hay que ser a veces cuidadoso, pero nosotros primero traemos el artículo en pequeñas cantidades, no cercioramos de la calidad. A veces hay que cerciorarse de que el chino no te engañe y te mande otra cosa, pero nunca hemos tenido ese problema. Yo quiero hablar un poquito de marca, de mercadeo, de publicidad, porque al final, si bien es cierto, o sea, el negocio de ustedes en gran parte o prácticamente entero es venta al por mayor. Sin embargo, ustedes han logrado muy bien el que Radio Centro sea una especie de sello de calidad. Y han trabajado marcas individuales muy bien. O sea, como decía Javier, ¿Quién va a lavar? Otoshiba. ¿Cómo funcionaba ese proceso de ustedes sentarse, contrataban una agencia, eso salía de algo in-house? ¿Quién le daba importancia a eso? ¿Qué tantos resultados dio eso? Mira, te voy a dar un ejemplo de mercadeo que a mí no se me puede olvidar. Cuando empezamos a importar las lavadoras esa corriente, que le llaman de doble tina, que lava y seca, era marca Toshiba, hace 30 años o más. Y vendíamos 300, 400 al año. A alguien se le ocurrió una idea. Cogió una, la montó en un triciclo y la llevó a domicilio, la alquilaba por el día. Las mujeres vieron lo bueno que era, llamaban a la vecina y de eso saltó de cientos a miles, a 200, 300 mil lavadoras al año. ¿Y por qué? Porque es que lo importante es hacerle conocer la ventaja del producto al consumidor, que era muy difícil explicárselo por un anuncio. Tú ves una fotografía de una cosa y no sabes lo que es, pero viéndolo usando, eso fue abrió la llave al artículo. Ese es el artículo que más se vende en República Dominicana. Yo no sé qué hace con la lavadora. Honestamente no sé. Cada hogar debía tener 10 lavadoras. Bueno, duran unos cuantos años. O las quieren mejorar, o las quieren automáticas, las quieren otra cosa. Pero para mí ese es un ejemplo de lo que es enseñarle al consumidor las ventajas de un producto. Y eso ha sido lo que mayormente tratamos a veces de hacer en exhibiciones, en cosas, enseñarle la calidad del producto. Y te he dado en algo súper importante que a muchas marcas incluso hoy en día se le olvida. O sea, a veces queremos hacer una publicidad o una campaña, lo que fuese, súper sofisticada. Claro. Pero se nos olvida que al final el cliente o el prospecto, digamos, el posible cliente, ni siquiera está escuchando cuáles son las ventajas, cuáles son las bondades. No, ni las entiende, ni tiene, porque es que es muy difícil explicarle cómo funciona eso mismo, la air fryer, es la freidora de aire, si no ves qué produce y qué resultado te da. Claro. Por eso es que lleva tiempo a veces introducirlo. Los mismos microondas.
Ahora es que se están popularizando en el país después de años y años vendiéndolo. Sí, no es lo mismo decirle a una persona, esto funciona circulando aire a alta velocidad, que decirle, Sí. prueba esa pechurina. ¿Se hizo ahí? O tú pones en una tienda grande a alguien que lo esté haciendo y la gente pasa, pruébalo. Ah, mira qué bueno es esto. Entonces, Y es saludable. esa es la forma de enseñar el Claro. producto. Y ustedes en eso siempre han tenido muchos Sí, aciertos. sí, lo hemos hecho mucho, inclusive en una época con Oster hacíamos cursos en donde teníamos el Play, ahí juntábamos 200, 300 mujeres, se les enseñaban cómo se usaban esos aparatos, se les daba un pequeño diploma, se rifaban unas cuantas piezas y eso siempre dio muchos resultados. Es que todo es grande, 200, 300 personas, miles de lavadoras. Pero me encanta el hecho, y conectando Claro. con uno de los episodios que hicimos ya esta temporada con Ryan, de que eso, por ejemplo, es mercadeo puro. Publicidad es otra cosa, pero esto es mercadeo. Ellos están yendo directo al consumidor, poniéndolo a prueba, demostrándole la bondad, enseñándole a usar, porque también esas mujeres salían y decían, yo sé hacer X o Y cosas que me enseñaron. Y mira entonces mi diploma. Que algo interesante en este episodio es que por primera vez tenemos 3 generaciones presentes. Sí. Tenemos 3 generaciones aquí presentes, cosa que no sé, me gustó bastante verlo. El que venía, te vino con un par de guardaespaldas ahí. Familiares. Ellos se pegaron, pero es bueno para que vean. Hay que influenciarlos para que entiendan. Pero los dos trabajan conmigo. Mi hija Michelle es la directora de recursos humanos, la directora, y mi nieto mayor, Alberto, es el director de compras internacionales. O sea, que Alberto que le toque ir a China ahora. A China y ahora a cada rato a Brasil, digo, a varias partes porque a los chinos les ha dado por hacer convenciones cada 6 meses. Y yo me cansé de estos viajecitos. No, un viaje a China es muy largo. ¿Qué tan grande es la familia hoy en día? 3 hijas, 3 yernos, 9 nietos, de los cuales 8 son varones, una sola hembra, 3 nueras y 2 bisnietas. Wow. Increíble. Ha ido creciendo. Yo quiero hablar, bueno, ya hablamos de la importación, hablamos incluso de la fabricación en su momento, de Estufa y demás. botelleros. Pero ustedes tienen un elemento, no sé hace qué tanto, innovador, que son marcas propias. Como Línea blanca. Línea blanca, podríamos decirle. Como, bueno, Y televisores también con nuestra marca. Es que fuimos muy desorganizados al principio porque teníamos, por ejemplo, artículos con marca American y la teníamos con marca Universal siendo de la misma familia. Ahora hemos organizado mejor. Universal, la marca Universal tiene más de 30 años porque al principio traíamos las piezas mecánicas, pero las piezas plásticas las inyectábamos en el país. Nos los hacía una industria con nuestros moldes y la inyectaban y el producto era muy bueno y el producto era mucho más económico porque no era el volumen tan grande de traerlo. Las piezas eran mucho más compactas. Y ahí empezó y ahí tuvimos mucha suerte que conseguimos un fabricante que es caro, pero que la calidad siempre ha sido de primera. Una potencia, el motor es de cobre, no es de aluminio, no es un producto que el abanico Universal se ha hecho el número 1 en el mercado. Cuando no tengo ese, vendo los otros. Entonces, como necesitaba algo más popular, pues entonces entramos con American y ahora estamos trayendo también con marca Midea. Pero los caballos de batalla son esos dos. Y esos son productos que ustedes crean para responder a las necesidades del país. Sí, porque los ventiladores o abanicos, como le llamamos, es muy raro que haya una marca internacional. Hay millones de marcas. Es más bien buscar el buen fabricante y que respete la calidad del producto y que la haga siempre igual. Eso es lo importante, conseguir el buen fabricante.
Y hoy en día, si nos vamos ya al presente, ¿cuáles son los retos que ustedes en el día a día... ¿Los míos o los de la compañía? Porque yo tengo muchos. si quiere podemos decir los dos, pero podemos comenzar con la compañía, o como usted quiera. No, el reto es sencillo, seguir creciendo, seguir buena compañía. El cielo es el límite. Y ahí me encantaría, ahora hablando ya de la parte familiar, que creo que es sumamente importante, ¿cómo ustedes se manejan y cómo dividen? Porque si hay familiares dentro de la empresa, ustedes separan la parte laboral de la parte familiar, esa convive. Bueno, solamente una de mis hijas reside aquí, las otras dos residen en los Estados Unidos. Una de ellas, el esposo es un gran constructor de hoteles en los Estados Unidos. La otra, que es la hija mayor, ellos tienen un gran negocio de equipos de cómputos, de impresoras, de todo ese tipo de ellos representan, ¿cómo es que se llama? AutoCAD. AutoCAD, sí, esos son los distribuidores de AutoCAD en la Florida y en parte inclusive aquí en República Dominicana son los distribuidores. La otra que está aquí, el esposo se dedica a construcción y a la religión, aparte. Es muy religioso. Entonces, pues nada, eso es la situación hoy en día. Y me gustaría que mis hijas vinieran para aquí, pero ellas tienen un futuro muy brillante. Tienen su mundo armado. Y yo me pregunto, ¿qué tan diferente en este ámbito comercial de venta tanto al detalle como al por mayor, qué tanta diferencia hay de cuando, de esos primeros 10 años, de la década de los 60, 70, a hoy en día? ¿Qué tanta diferencia hay? ¿Qué tan más fácil o qué tan más difícil es? Aquellos vivíamos al día a día. Hoy en día estamos mucho más cómodos. Pero era una época... Yo siempre he dicho que a mí no me gusta este negocio. Lo amo. Pero no me gusta porque nunca me gustó vender. Y este es un negocio primordialmente de comprar bien y vender bien. Nunca me gustó. Pero no había dónde escoger. Eso fue lo que apareció y eso es lo que uno debe hacer, agarrarlo con los dientes y echarlo para adelante. Hoy en día quizás a veces la juventud tiene demasiadas opciones y termina no decidiéndose por ninguna. 65 años atrás no existían esas oportunidades. Y ahí cuando usted dice... No, espérate, yo quiero decir, gracias a Dios que no le gustó vender, porque si le hubiese gustado, yo no sé qué hubiese pasado. Mire, la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Pero no es lo que realmente me gusta, pero lo tengo que hacer y tener muy buenas relaciones con los clientes, tener muy buenas relaciones con los suplidores. Eso es muy importante en este tipo de negocio. Y la verdad que tenemos una relación muy buena con todos. ¿Y qué sí le apasiona? Porque me intriga si algo que no le gusta mucho ha creado este imperio, ¿qué sí le apasiona? Mis colecciones. Hablemos. No, mire, la presión del negocio fue muy grande por mucho tiempo. Mi socio, que yo lo quería mucho, era un carácter que nunca llegué a entender. Y era bastante presión que yo tenía todo el tiempo con eso. Entonces, mi huir del negocio y desconectarme totalmente era buscar qué coleccionar. Su válvula de escape. Siempre me ha gustado mucho la historia. Fue mi asignatura del bachillerato preferida siempre y me ha gustado mucho la historia. Entonces, una vez casualmente visitando un sobrino de Huáscar Rodríguez, por cierto, que hace mucho que no lo veo, me enseñó unas monedas de Haití de 1800, de principios de las que se usaron aquí en República Dominicana, muy raras. Y las acababa de comprar y me vendió 2 o 3 de ellas y me envició. Después empecé a
recibir catálogos, subastas, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues eso es una enormidad, las colecciones de monedas, pero no han sido monedas nada más. Monedas, billetes, medallas, condecoraciones, precolombinos. Arte me obligó mi señora, porque yo, lo tuyo no lo ve nadie. Así que vamos a comprar arte. Yo reconozco que soy un comprador compulsivo. No funciono bien en esa área. Algunas cosas han sido extraordinariamente buenas cuando se compraba arte hace 30, 40 años. Hoy es sorprendente. Las monedas nunca han valido más, pero es lo que me gusta. La filatelia, por ejemplo, colecciono mucho filatelia, pero no me gusta. No sé por qué, pero compulsivo. Yo de la cosa que me pregunto y a veces digo como, yo tengo 35 años y a veces digo, concho, ¿qué yo hubiese hecho? Ojo, sigo siendo, digamos, joven, pero ¿qué yo hubiese hecho diferente a los 20? Y habiendo solo pasado 15 años. Usted que está un poquito más lejos de los 35, si yo pudiera llamar a Isaac de 21 años y ponérselo en el teléfono y le digo, mire, aquí está su... A los 21 años estaba en New York pasando trabajo, así que no creo que hubiera tenido muchas a los 23, 24. Buenas ideas, ¿no? ¿Qué usted le diría a ese Isaac joven? Que me hubiera quedado con esa edad para siempre. Porque aunque uno no es lo que llega a ser después de vivir un poco y de tener experiencia, pero no hay nada como la juventud. Hay dos cosas que son incomparables, juventud y el poder. Eso no tienen, no hay nada que se compare. ¿Qué me hubiera gustado? Mire, no me quejo, he tenido una vida muy buena. He logrado prácticamente todo lo que hubiera querido. Tengo una bella familia, tengo una esposa extraordinaria. He logrado hacer unas colecciones increíbles de locura. La verdad que estoy satisfecho. Concho, yo quisiera decir eso, o sea, yo quisiera, esa es mi meta, esa es mi nueva meta. Tiene tiempo. Cuando llegue a tener su edad, poder decir eso. Ahora, una cosa que uno en la vida, si esto es como un consejo, es siempre querer que tener un plan de hacer algo. Eso es lo que para mí te mantiene respirando. No tan joven como quieres, pero por lo menos mentalmente te hace tener algo para qué levantarte el otro día. Y yo tengo más planes de los que puedo manejar. Si se puede saber de alguno, cuenta. No, que esa era mi próxima pregunta. O sea, ¿hacia dónde va? Ay, las quimeras. Bueno, me gustaría ayudar. Fíjese, una de las cosas que he hecho, porque le debo todo a la República Dominicana, todo, y ha sido la misión por muchos años, rescatar el patrimonio del país, ya sea con las monedas que han estado regadas por todo el mundo, con las monedas dominicanas que no existían, con los billetes, con las obras de arte, con todo. Le puedo dar muchísimos ejemplos de las cosas pero tengo la ambición de que el gobierno se enfocara en tratar de recuperar los tesoros que están fuera del país. Ahora hay un gran movimiento en el mundo de recuperar los tesoros nacionales que fueron vendidos, mal vendidos, o fueron saqueados, o fueron, no se sabe cómo, llevados. Y eso el país debería estar haciéndolo. Lamentablemente no lo está haciendo. Recuperar el patrimonio. Yo recuperé
modestia aparte, el patrimonio filatélico del país. El 99% de todo lo que se conoce está aquí gracias al esfuerzo mío y de otro amigo que también ha sido un gran coleccionista, José Luis Abraham. Lo que es filatelia. Son los sellos. Los sellos, y de ahí vienen los otros que le llaman la historia postal, que es más interesante que los sellos. La historia postal es el sobre, la cubierta, porque la cubierta te dice a quién fue, cuándo fue, cómo fue, por qué viaje hizo, qué sellos usaron. La cubierta, la historia postal, que es hoy en día mucho más importante que los sellos sueltos, porque un sello no dice nada. Pero yo no entendía eso. Yo hablé con un amigo de mi padre, que también colecciona sellos y demás. Como estampas, no sé, stamps. Sí. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la magia detrás de esto? Y hay mucha historia, o sea, porque hay muchos de esos stamps que son súper emblemáticos, que marcan una era, y se hacía así, se hacía asado. No sé si es por ahí que anda el asunto. Bueno, el sello en sí, la mayoría de las veces es una fantasía. ¿Por qué? Porque si el coleccionista lo quiere nuevecito, que nunca lo hayan usado, pero entonces no es un sello, un pedazo de papel. Es un sello si se usó como un sello. Igual que una moneda que no se haya usado, no es una moneda, es un pedazo de metal. Pero como el coleccionista quiere ser mejor que el otro, entonces lo quiere pristino. Y eso es una gran distorsión, eso no tiene sentido. Sí, igual que un coleccionista de reloj. El coleccionista de reloj que compra un reloj viejo. En la cajita sin sacarlo nunca. No, pero no le gusta que lo brillen, no. Si tiene su patina, se tiene que quedar así. Pero que tiene que estar en su caja sin sacarlo, ese es el que vale. Pero no es un reloj, es un adorno. Bueno, incluso ahora hay unos Rolex así tipo el Pepsi, que cuando están detenidos incluso valen más. Porque en esa serie tenía un tema en la pintura que se detenía, algo así. Estuve leyendo en estos días. Tropical Watches. Bueno, es que arranca que los coleccionistas somos locos. Yo leí que para ser coleccionista hacían falta 4 cosas. Cabeza, corazón, visión y buen bolsillo. Eso es lo único que lleva. Es lo único que lleva. Oye, la verdad que yo llegué contento, me voy contento, pero no lo vamos a dejar ahí así. Falta el postre. Falta el postre. le preguntamos qué pasaría si ya lo llamábamos al Isaac de 21 años. Nosotros queremos ahora aquellos que tienen 21 años, aquellos que tienen 30, 40, 50, que estén escuchando. Nosotros queremos ver la posibilidad de que usted nos dé un consejo de cierre. Nosotros desde el programa, desde el inicio del 2021, nosotros hemos tratado y hemos tenido una misión muy clara, que es educar, una misión de tratar de que a través de estas historias, quienes nos escuchan, comenzando por nosotros mismos, entendamos cuáles son las mejores prácticas, entendamos de que hay que sudar la frente, de que hay que fajarse, y que las cosas no son inmediatas, no aparecen de manera inmediata, de que... A veces llevan 60 y tantos años. Bueno, dígalo duro. Y teniendo personas como usted delante aquí, que de hecho es un gran honor para nosotros, ¿qué usted entiende que nosotros debemos mantener siempre presente para poder lograr eso? Para poder llegar a decir yo tengo una empresa de 62 años, para poder llegar a decir yo tengo mi descendencia trabajando conmigo, yo me siento contento con lo que he logrado. ¿Qué usted entiende que nosotros pudiéramos tratar de tener presente? No creo que tenga la respuesta correcta. Tengo la experiencia mía. Yo de parte mía diría, aprovechen las oportunidades, agárrenla con los dientes, no la suelten y no miren para atrás. Y para adelante y háganse la idea de que es lo único que ustedes, la única oportunidad. Si no es buena, cámbiese. Pero si hay las posibilidades, póngale cuerpo y alma. Excelente. Buenísimo. Está bueno el clip ahí ya. Don Isaac, para nosotros definitivamente... Perdone que lo haya aburrido, es que No, me descarrilo con la historia. Pero para aquí, peso pesado es para hacer la historia. O sea, este es el espacio perfecto, ideal. Y ahora, nosotros siempre pedimos un libro. Y por ahí sí me quiero ir con historia. Un libro para que aquella persona que quiera conocer un poco más de la historia dominicana,
o cuál usted está leyendo ahora o le ha gustado leer. Nosotros tenemos un book club y siempre le recomendamos a nuestros oyentes esos libros. Los tenemos recopilados en la página. Que puedan entrar a la página web, pesospesados.do, y ahí en la sección donde dice Book Club arriba, pueden ver los libros que han recomendado nuestros invitados. Y recuerden que gracias a nuestro patrocinador Tupac, el courier Tupac, los primeros 3 libros que adquieran a través de ya sea de Amazon o lo que fuese, y lo traen a través de Tupac, son gratis. Esos primeros 3 libros, y ahí en la página dice cómo funciona y cuáles son las... Bueno, si ustedes me lo permiten, una de las grandes colecciones fue la del papel moneda dominicano. Y hicimos un libro con un amigo, Miguel Estrella, 2 tomos que fueron publicados por el Banco Popular hace varios años. Es interesante, sobre todo el tomo 1, porque es la historia del país a través de su dinero. Y tiene mucha historia y está muy bueno. Yo recomendaría ese y les voy a enviar 5 ejemplares para que ustedes se los regalen a los que llamen y les interese la numismática, porque son muy interesantes y a lo mejor así nos conseguimos 5 coleccionistas más para la Sociedad Numismática, de la cual estoy presidente honorífico. Pero buenísimo. Buenísimo. Y muy bien recibido eso, por cierto. Muchísimas gracias. Por cierto, el libro del papel moneda dominicano está disponible en Amazon. ¿Está disponible dónde? En Amazon, me salió en Amazon. Bueno, pero esa es la parte 2. Este es el tomo 2, esa es aburrida, porque ese es el Banco Central. Y esos son, sí, todos los billetes, está Trujillo, está todo el mundo, pero no tiene tanta historia, porque en el tomo 1 se ve el desarrollo del país a través de su dinero y las vicisitudes que hubo en el país. Además, hay las emisiones privadas de los ingenios que hicieron los municipios, emitieron papel moneda, y ese vale la pena. Así que con mucho gusto le voy a enviar 5 de cada uno de ellos, y recomiendo el 1, pero cojan los 2. Son muy buenos, son un libro grande, encuadernado, muy... Aquí, bueno, ahí se ve, lo pueden buscar online para que vean la carátula y eso. Papel moneda dominicano. Papel moneda dominicano, súper interesante. Definitivamente. Nos llevó 20 años hacer el libro. Wow. 20 años. Sí, porque primero no se sabía lo que existía, y después conseguirlo. Y después que se hizo ese libro, que hace ya 10 o 12 años, solamente un billete ha aparecido que no estaba ahí. Y no es ni un billete, es una prueba de un billete que no se llegó a hacer. Así que hasta ahora es un buen trabajo. Me da mucha curiosidad. Me da mucha curiosidad ver. Y eso es parte tendrás el tuyo. De Historia Patria. Y puedes ir a la Sociedad Numismática, que estamos... Tengo que hacer un pequeño... Hay 2 minutos. Claro. Algo que me duele a mí de este país es el abandono que tenemos con nuestra historia. La Sociedad Numismática tiene un local en el Arzobispo Meriño, en una de las casas que supuestamente eran oficinas de la Casa de Moneda de Santo Domingo de 1540. Un día que estoy caminando por esa calle, veo una montaña de ladrillos, unos grandes cubiertos en hollín y unos rojos más pequeños. Le pregunto al que lo está sacando, ¿y eso de dónde viene? No, esos son unos hornos que hemos estado rompiendo ahí. Los hornos de la Casa de Moneda de Santo Domingo. Los destrozaron, y hoy en día lo que existe es el parqueo que está frente al Banco de Reserva de Isabel la Católica. ¿Qué se salvó? 4 ladrillos, que me lo llevé yo. 2 de uno, 2 del otro, 2 lo tiene el Banco Central en exhibición, y el otro lo tengo incautado yo. ¿Y esos hornos, qué se hacían esos hornos? Donde se hacían las monedas. Increíble. Estamos hablando de 1540, saqueado por Morgan en 1550 y pico. Wow. Nada, no hicieron nada, no hubo levantamiento, no se buscó nada, no se sabe lo que ahí hubiera aparecido.
Si aparecen fotografías de todo lo que hemos venido hablando de colección, lo podemos poner en el episodio para que la gente también lo vea. Bueno, yo lástima que en aquella época los teléfonos no sacaban fotos, porque me hubiera metido a sacar fotos de los hornos. Pero duele un abandono tan grande. Y que ojalá que este episodio sirva, no sé, le eche un poquito de gasolina a todos aquellos que le apasiona este tipo de cosas. Aprovechen también y comenten sobre si coleccionan algo, qué coleccionan, si les interesa este tipo de cosas. Porque definitivamente yo Y si le aparecen unos billetes o moneda vieja, que me lo lleven. Que manden. Se lo vamos a pagar bien. Bueno, hasta yo voy a buscar. No es gratis, se lo vamos a pagar. Mira, hay una moneda dominicana hecha en esa casa de moneda en 1542-43, porque las dos fueron autorizadas al mismo tiempo, la de México y la de Santo Domingo, con la misma cédula real. Pero aquí, como somos más lentos, nos tardamos 2 o 3 años en abrirla. México se abrió antes. Tenemos 500 años en lo mismo. Hay una moneda de esa de Santo Domingo, de la cual se conocen 3, hecha en Santo Domingo, que es una moneda bastante grande. Yo inclusive tengo la fotografía del único que he podido tener en mi mano, que encontré en un museo en Viena. Vale $1 millón. Increíble. Hay 3. Una está en ese museo, que es intocable, que fue la que me dejaron sacar y retratar en mi mano. Y 2 la tiene una dealer en Francia, que está podrida en dinero y que no le interesa venderlo, que ya le he ido 3 veces a tratar de comprar, y que voy a ver si el gobierno le hace un poco de fuerza a ver si eso pueda venir al país. Es la primera moneda de América grande. Es la primera. Ya que entramos más o menos en ese tema, ¿en qué momento comienza a ver? Ahí que inicia el tema de dinero. Dime, No, dale para allá. No olvides, estoy en overtime. La renta aquí es 24/7, Luis. No nos saca nadie. Pero ¿en qué momento arranca entonces la moneda dominicana oficialmente? Bueno, en esa época, ahí se empezaron a hacer las monedas. Lo que pasa es que aquí no había mucha plata, pero sí se hicieron millones de monedas de cobre. Esas monedas de cobre circularon por todo lo que era América, Puerto Rico, Jamaica, Cuba, México, hasta en Nombre de Dios, que es en Panamá, aparecen a cada rato. Esas monedas de cobre muy mal hechas, porque eran a martillazos. Esas monedas se estampaban aquí, pero se fundían aquí, pero eran válidas en todas las colonias españolas. Sí, circularon en todas partes, en Jamaica, en todo el área circularon muchísimas, hasta que en 1511 logra, porque no había dinero para circular. Te enseño esto. Pero usted anda con algo arriba ahí. No, esto es interesante. Esto es interesante. Ya estamos fuera del aire, así que estamos en el aire. Para que te diviertas. La gente Mira, están montadas juntas, pero son 5 monedas distintas. Están montadas juntas, pero son 5 monedas distintas. ¿Qué era esto? Las colonias, las islas de América, todas, vivían de lo que le llamaban los situados. Los situados era el dinero que mandaban las metrópolis para el mantenimiento de las islas que no producían dinero. Este es un ejemplo. Voy a ponerle aquí un poquito más. Hagan el foco. Entonces, ¿qué pasa? Algo muy interesante económicamente. Llegaban estas monedas, que eran monedas del tamaño grande, de los 8 reales, y cuando llegaba a la isla un barco con seda, tela, apero de alabanza, aceite, vino, había que pagarle en oro o plata al peso. No era un valor ficticio como tiene la moneda hoy en día, al peso. Entonces se llevaban todo el dinero que había. Al otro día el comercio no tenía con qué vender ni cobrar. No podía transaccionar. Entonces, ¿qué hicieron cada una de las islas? Y le hicieron cada una de las islas, y esto es algo que es muy interesante, porque no habría que exhibirlo así, sino separado y enseñarlos después juntos. Y después te digo el trabajo que lleva esto. Creaban 5 monedas fraccionarias. Ya no era una, ya eran 5 monedas. En este caso, por ejemplo, son 11. Parece una pizza, ¿no? Sí, 100%. Entonces, ahí creaban 11 monedas fraccionarias. Y
¿Cuál era el truco? ¿Cuál era el truco que había? La sobrevaluaban. Al sobrevaluarla para el comercio local, ya cuando venían los comerciantes no se las llevaban porque no daban el peso. Entonces resolvieron un problema, y esto resolvió el problema durante los 1800. En Puerto Rico se llegó a usar hasta principios de los 1900. Interesante porque... No, históricamente fascinante. Y nosotros que el enfoque nuestro es negocio, o sea, estos son los inicios de los negocios en las Américas, o por lo menos en el Caribe. Sí, o sea, ¿cómo se era transaccionaba? el medio de cambio, porque no había, es el ingenio de la gente para resolver un problema. Y así lograban que esta moneda circulara. Lo que pasa es que estas monedas, como eran fragmentos, y además se falsificaron inmediatamente, porque como valían más, los falsificadores la hacían. Inmediatamente empezaron lo que es falsa. Hay tres: la original, la falsa de época y la falsa moderna. Uh-huh. Porque coger esto, cortarlo, y un pedacito de esto que vale, esta moneda vale 80, 100 dólares, que usted la corta bien en 5 pedazos como este, cada pedazo puede valer 500 o 1000 dólares. Hay un buen beneficio. Entonces, las falsificaciones modernas, que son muy peligrosas, pero históricamente es muy interesante. Esto es parte de lo que yo quiero en ese museo de las Américas, esto es poder exponer. Y una pregunta súper tonta: ¿cómo usted llega a conocer este tipo de cosas? ¿Dónde, si alguien quisiera, por ejemplo... Hicimos un grupo. Fui a una subasta en Dallas, y era una subasta muy importante que había de aquella época, de monedas contramarcadas. Porque yo no empecé con esto, yo empecé coleccionando. Había una subasta de unas monedas romanas, griegas, etc. Ese fue el primer catálogo que me cayó en la mano. Entonces, por ejemplo, te decía el estimado de 100 a 150 dólares. Y yo, sabio, le ponía 170. Las compré todas. La diferencia entre lo que yo ofrecí y el total fueron 5 dólares en 10 monedas. Yo dije, o yo soy un genio o un idiota. Obviamente me llevaron el precio al tope y más nunca compré una moneda de esa. Más nunca ni de cerca le pasé. Entonces, claro, empecé coleccionando República Dominicana, Haití, Cuba, Puerto Rico, y el Caribe cayó por su peso. Son extraordinariamente raras. Yo he reunido como 40 y tantas de estas monedas reconstruidas, pero a veces tengo 5 pedazos y quizás se conocen 7. Quiere decir que juntarlas estas. Hicimos, en el viaje a Dallas a esa subasta importante, conocí a 4 otros coleccionistas. Uno que vivía en Jamaica, uno que vivía en Martinica y 2 que vivían en Puerto Rico. Hicimos un pequeño club. Y entre nosotros empezamos a reunirnos y a conocer lo que estábamos haciendo. Llegamos a un momento en que controlábamos prácticamente el mercado. Las colecciones de nuestras crecieron mucho todas, y como todos teníamos acceso a ver, pudimos determinar mucho. Aquí mismo yo le tengo marcado a usted, por ejemplo, que hay falsas. Aquí hay falsas porque no había otra forma de completar la moneda, sino poniendo falsas de época. Muchas son genuinas y sabemos cuáles son las buenas y cuáles son las malas, pero para poder completar la pizza había que coger lo que pareciera. Ahora, formar esto es... Y lo dice ahí, most are contemporary fake. 4 original, oficial por el peso, porque las que hacían falsas, menos peso. Y el sello lo copiaban, pero no salía exactamente igual. Y lo hay en oro también. El oro también es extremadamente difícil. ¿Y aquí en el país ha encontrado mucho o irónicamente tiene que salir del país? Aquí he encontrado 2 o 3 piezas. Para que vea, había unos niños jugando con una fraccionaria de esta en la calle. Y yo le dije, y eso, no sabía dónde lo habían encontrado. Se la compré y hoy los tengo en la colección. Pero es muy raro que aparezca. Aquí no se usó las monedas cortadas. Aquí se usaron fichas de ingenio. Eso sí se usó mucho. Y si alguien, por ejemplo, quisiera conocer más sobre esto, bueno, está el libro que usted menciona. Hay varios libros. Lamentablemente, el que estábamos así, se hizo, el señor que vivía en Jamaica,
hizo el de oro. Hay uno de oro de las monedas del área de West Indies. Estaba haciendo la de plata y se murió. Y lamentablemente toda la información se perdió. Entonces, de los 5 que habíamos, sobrevivimos 2. Uno que está en Inglaterra y yo. El de Inglaterra supuestamente está haciendo el libro, pero al ritmo que lleva no creo que acabe tampoco, aunque es mucho más joven. Okay. Pero es muy interesante. Históricamente, es realmente, cuando se conoce la historia, fascinante. Eso fue lo que me enganchó. No, me encanta varias cosas. Uno, que estos son piezas que vienen con una historia espectacular detrás, porque sabrá Dios qué pasó con todo eso, o sea, por qué manos pasaron, qué se logró a través de muchas de estas le dicen, por ejemplo, de las colecciones que vienen de 4 o 5 colecciones distintas, porque como éramos un grupo de 5 y teníamos tanto, cuando desgraciadamente moría alguno de ellos, nosotros teníamos acceso a las subastas donde se vendían, porque siempre se venden ese tipo de materiales en subasta, y nosotros teníamos la oportunidad de poder ir cogiendo lo que no hacía falta. El provenance. Excelente. No, pero buenísimo. Esto yo me ha llamado bastante la atención, pero yo creo que lo que más me gustó fue como usted se iluminó hablando sobre esto. Se nota una pasión espectacular. Y vuelvo y repito, aquellos que les guste esto, que no escriban, no sé si pudiéramos ponerlo en contacto, si alguien tiene una pieza también que escriba. Que se busque una de 10 reales por lo menos. Ah, bueno, mira, ya saben, arrancó la subasta. No, lo que me van a llamar es si hay gente con un centavito que creen que es el raro, y entonces, bueno, pero eso es parte de educar, es educar. Bueno, la verdad que para mí ha sido un honor tenerlo por aquí, don Isaac. Gracias, no es muy merecido. ¿Que no? No, porque yo he hecho lo que he tenido que hacer y no creo que nada espectacular. Su humildad yo creo que es algo que lo engrandece aún más a usted. O sea, que muchísimas gracias. La verdad que ha sido un honor para nosotros tenerlo por acá. Conocer la historia suya, la historia de Radio Centro, que al final es una marca, es una empresa emblemática de nuestro país. Le quiero dar las gracias a todos aquellos que aún siguen con nosotros. Gracias al equipo de Peso Pesado detrás de cámara que hace esto posible. Y gracias, entiendo que ustedes hacen una gran labor y continúenla, por favor, porque es importante para el país. El país necesita educación. Muchas gracias. Gracias, señores. Y nada, señores, nos vemos en la próxima. Bye, bye.